Siendo la presidente de una compañía muy grande como la Walter Thompson o algo así. No podemos ignorar el fenómeno de Betty la Fea, Marcela, esta mujer tranquilita que se fue convirtiendo en una antagónica muy interesante, muy diferente, hasta tierna. Hablando de ese proceso de creación de personaje. Fue un proceso muy bello, fue un proceso muy bonito. Realmente contamos con dos genios que, ay, que qué bueno que hubieran podido estar en ese proyecto así como en mancorna. Importante que no fuera la villana clásica, porque además no lo era. Sí, realmente no era una villana, el villano era Armando Mendoza. Eso está ahí escrito, eso está ahí para que la gente piense que usted es la mala, pero usted es la víctima. Igual que Betty. Que incluso causó polémica en otros países donde se levantaron de la mesa. Yo tengo esta anécdota de México, de otros países, le dijeron, ustedes están locos, esto no va a funcionar. Y mucha parte de la industria a nivel internacional le dio la espalda a este proyecto, Nati. ¿Tú sabías de eso? Yo también estoy segura, estaré haciendo la presidente de una compañía muy grande como la Walter Thompson o algo así. Eso también lo tengo claro. Claro, claro que sí. Bueno, hablemos un poquito de ese proceso tuyo, de esas series. Empezaste a protagonizar muchas novelas con una marca muy fuerte en ese momento que era Punch, novelas como Si nos dejan, El pasado no perdona. Y era una generación que estaba ahí, ¿no? Creciendo en colectivo y generando una identidad, un sello a la televisión colombiana que empezaba a llamar la atención en otros países. Pero no podemos ignorar el fenómeno de Betty la Fea, Marcela, esta mujer tranquilita que se fue convirtiendo en una antagónica muy interesante, muy diferente, hasta tierna. Hablando de ese proceso de creación de personaje junto a Mario Rivero y lógicamente la pluma magnífica de Fernando Gaitán. Fue un proceso muy bello, fue un proceso muy bonito. Realmente contamos con dos genios que, ay, que qué bueno que hubieran podido estar en ese proyecto así como en mancorna, porque em, el uno se apoyaba con el otro. Eran dos genios, sí, son dos genios maravillosos, porque Fernando, aunque ya no nos acompaña, sigue con todo su legado, por supuesto, de genialidad. Pero estuvimos trabajando en ese personaje y para Fernando, tanto para Fernando como para Mario, era importante que no fuera la villana clásica, porque además no lo era. Sí, realmente no era una villana, el villano era Armando Mendoza. Eso se tenía, el antiprotagonista, digamos, era Armando Mendoza. Y tanto Marcela como Beatriz eran las víctimas, sino que una era la protagonista y otra la antagonista. Pero eso estaba claro desde el principio. Entonces Fernando me decía, eso está ahí escrito, eso está ahí para que la gente piense que usted es la mala, pero usted es la víctima. Igual que Betty. Y Mario Rivero me decía, el texto es tan poderoso que realmente no le metas, sí, como la superintenso. Quédate ahí, que el texto está muy bien escrito, entonces no te pases porque ahí sí vas a ser la villana. Jo, jo, jo. Y la idea era que no fuera así. La villana, pero es que además, una protagonista fea, un protagonista que era el villano, que era Armando, eran unas cartas que se jugaba el canal en ese momento, el mundo audiovisual en Colombia, que incluso causó polémica en otros países donde se levantaron de la mesa. Yo tengo esta anécdota de México, de otros países, le dijeron, ustedes están locos, esto no va a funcionar. Y mucha parte de la industria a nivel internacional le dio la espalda a este proyecto, Nati. ¿Tú sabías de eso? No, no tenía ni idea. No, no tenía idea. Yo sabía que a este proyecto o le iba a ir muy bien o le iba a ir muy mal. No era un proyecto como de medias tintas, no. Porque además estábamos corriendo un riesgo importante y era romper el molde. Sí, romper todo lo que traíamos y afortunadamente nos convertimos en un molde para hacer Pedro el Escamoso, Mi Gorda Bella, o sea, para hacer una cantidad de otros formatos y de otros temas que no se habían tocado y que ya, digamos que Cenicienta estaba un poco
gastadas. Y hasta yo viví el coletazo de ese fenómeno con una serie que hice para Telemundo que se llamó Solterita y a la Orden, que ese era un nerd feo, poco atractivo, que vendía su empresa y se volvía millonario y todo le cambiaba. Hasta a mí me tocó ese coletazo de Betty la Fea. Fuiste la primera que iba pasando el tiempo, se sabía el fenómeno de Betty, las versiones en muchos idiomas, en muchas culturas, en fin. Y fuiste la primera que dijo, oye, hay que hacer una secuela, hay que llevar esto a algún otro lado y se te ocurre hacer Betty en teatro, que también era un riesgo, cómo llevar este audiovisual al teatro y hablando de esa experiencia, de ese riesgo que también corriste y cómo finalmente triunfó y llegó a buen puerto. Pasaron 15 años, Marce. O sea, pasaron 15 años desde que nosotros terminamos Betty la Fea hasta que pude hacer Betty Teatro. Es un proyecto que me costó 15 años. Pero no había duda alguna que iba a ser un éxito igual que la novela. Eso lo tenía también muy claro. El que no lo tenía muy claro era Fernando. Y me, Fernando ya quería que esa niña, él decía, es que ya se casó, ya fue. Eso es como cuando los hijos se casan y vuelven a la casa, ya no es lo mismo. Eh, hasta que lo pude convencer, pero me costó 15 años. Y sí, fue un exitazo y era muy difícil, pesaba mucho, nada más la escenografía pesaba 2,5 toneladas. Éramos 29 personas girando, eh, 19 de los cuales eran actores, 4 bailarines, o sea, era un gran formato que además me siento muy, pero muy feliz de haberlo podido hacer. Cuando estamos actuando, pues claro, uno como actor necesita su espacio y el actor necesita su momento para preparar la escena y a veces choca con los productores y con el director y con la esencia y con la escena. Haber sido productora de este magno proyecto en teatro de Betty te cambia un poco la perspectiva ya a la hora de entrar a un set, ya ves desde otro ángulo algún problemilla de producción, ya no eres tan estricta, ya comprendes mucho más y eres más empática con todo lo que pasa alrededor más allá de la escena y el actor? Pues mira, yo llevo produciendo teatro desde el 91. Desde el Ah, 1991, arranqué, desde el 90 realmente. Arranqué con Fanny Mickey con una obra que nosotros teníamos que se llamaba Sorprendidas y yo hacía las giras donde ella no hacía gira. Eh, y a mí siempre la producción me ha gustado mucho más que la actuación. Siempre me ha gustado mucho. A mí me gusta estar a este lado y no a ese lado. Eh, y sabes que pasa al revés, no es que uno se sienta, eh, como tú dices, que ya se siente más ligero, al contrario. Yo siento que hay cosas que he podido colaborar con las producciones en las cuales he estado, que para mí estar en ese lado es mucho más fácil que estar en el otro. Entonces, hay producciones en las cuales yo he podido hacer mis aportes y decir, ¿por qué no hacemos esto así en vez de hacer esto así? ¿Por qué no le ayudamos a este actor en vez de ponerlo acá? Mira que tiene este problema y necesita irse, entonces podemos cambiar el plan de grabación y ponerlo así, ya está. Sí, termino como volviéndome mamá, mamá. Generalmente soy muy mamá, ¿sabes? pero claro, eso se nota en tu ternura, siempre has sido una mujer tierna, cálida, buena, con ese corazón noble, dispuesto a entregarlo todo.